¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a este su canal, Dialogando sobre Democracia, donde es un espacio donde tú puedes presentar tus ideas, platicarnos, hacer este diálogo para poder conocer las diferentes perspectivas en el ámbito nacional e internacional. Y es un placer para mí poder presentar a Alejandro Fragoso, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y que pues tiene una amplia experiencia en el sector público como en el sector privado. Y esta ocasión pues estoy súper agradecido con él porque pues es una persona con la que compartí en estos tiempos de universitario y bueno, que le agradezco, profesor, que haya usted aceptado. Este, algo que le quiera decir al público. Oye, pues muchísimas gracias. Más que nada saludar a todos tú y si también hay gente que nos está viendo a través de algún tipo de red social, también saludarlos a ellos. Felicitarte por este espacio. Creo que hoy en día la actividad política debe de estar en manos de los jóvenes y desde de diferentes perspectivas, ¿no? Y creo que el tema de la comunicación es un área de mucha oportunidad y pues levantar la mano y aventarte a hacerlo. Y pues gracias por la invitación. No, pues estamos abiertos para poder platicar de cualquier tema, eso es lo importante. Y bueno, pues el tema que nos va a competir el día de hoy es un tema que muchos conocen, algunos han escuchado y que pues eh, eh, tal vez se preguntan, pero ¿cuál es la finalidad? Y el tema de hoy se llama los derechos humanos desde una perspectiva local. Entonces, hay que recordar que estos derechos humanos pues se han venido reconociendo a lo largo del tiempo a través de sucesos históricos que han presentado la necesidad a la humanidad de poder tener una serie de derechos a nivel universal y que tienen una finalidad todavía muy amplia. Hablar de derechos humanos es bastante amplio, pero vamos a entenderlo un poco más desde la perspectiva local, aquí en México. Por lo tanto, mi estimado Alejandro, sí, doy el foro. Gracias. Sí, fíjate que es un tema que muy en particular me tocó vivir. Llevo 10 años de experiencia a nivel municipal, he trabajado mucho tiempo en el municipio y al ser un apasionado de los derechos humanos, pues alcancé a detectar varias deficiencias. De entrada, pues tenemos un marco regulador que a todos y si muchos de los seguidores de esta página nos indican, pues, o de este podcast sabrán, pues que tenemos un tema nacional e internacional bastante interesante, en algunos casos a nivel estatal de igual manera, ¿no? Referente al marco regulador de los derechos humanos, ¿no? La propia Constitución nos está indicando en cada momento que tenemos un escenario en el que podemos o tenemos la obligación, todos los que somos servidores públicos o todos los que manejamos algún tema de autoridad, respetar, promover y proteger los derechos humanos. Y la verdad es que tú escuchas todo este tema y dices, wow, está padrísimo, qué padre, ¿no? Ya vivimos en el otro lado. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la perspectiva de los derechos humanos desde lo local? Que es un escenario tremendamente complicado. Seguramente los habitantes de la Ciudad de México pues dirán, no, porque aquí tenemos una Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, hasta por aplicación ya tenemos una cercanía para presentar una queja, para conocer tus derechos. Pero ¿qué pasa al interior de la República? ¿Qué pasa en el estado de Hidalgo? ¿Qué pasa en Sonora? ¿Qué pasa en Yucatán? Con los municipios, ¿no? En el entendido de que los municipios normalmente duran, tanto los presidentes municipales como sus servidores públicos durante 3 años, pues tenemos un tema en donde cada 3 años estamos improvisando políticas públicas. Y al estar haciendo políticas públicas, pues imagínate el tipo de personas o el tipo de ciudadanos que llegan a ocupar estos cargos. ¿Cuántos de ellos ya saben que existe un marco regulador? Y lo que es peor aún, ¿cuántos de ellos saben que tenemos la obligación de proteger, promover y respetar los derechos humanos, ¿no? Y a mí me preocupa bastante ese tema porque, vuelvo a insistir, leemos la Constitución, leemos los tratados internacionales, vemos algunas constituciones locales y dices, wow, está el mundo del deber ser, pero ¿qué pasa con el mundo del ser a nivel? ¿Qué pasa con estos servidores públicos? ¿Qué pasa con estas autoridades? Lo que es peor aún, ¿qué pasa
con el órgano que debe de encargarse de proteger los derechos humanos. A nivel internacional, pues tenemos interamericana, una corte interamericana. A nivel nacional, pues tenemos a la Suprema Corte como un órgano constitucional que protege y vigila los derechos humanos. Tenemos la Comisión Nacional, a nivel estatal tenemos comisiones estatales de derechos humanos. Pero ¿qué pasa en el entendido tercer nivel de gobierno, que son los municipios, ¿no? Un municipio que tiene personalidad jurídica por un artículo 115 constitucional. ¿Qué pasa en un municipio donde la gente vota por ellos, ¿no? ¿Qué pasa con los servidores públicos que reciben un sueldo y que en muchos municipios son sueldos gigantes? ¿Qué pasa con estos servidores públicos que tienen un marco de facultades increíble? ¿Dónde queda la promoción y protección de los derechos humanos? ¿Dónde queda de los derechos humanos y dónde queda el respeto de los derechos humanos? Te voy a platicar muy brevemente para empezar a tercer el tema. Aquí en el Estado de México tenemos la CODEM, ¿no? Las humanos del Estado de México. Y a nivel municipal, la Constitución del Estado abre la oportunidad de tener defensorías municipales de derechos humanos, que de acuerdo a la Constitución son autónomas, al igual que el órgano estatal o el órgano nacional, que son autónomos, como un órgano autónomo como tal, bueno, con personalidad jurídica y patrimonio propio. No, bueno, te quisiera platicar la experiencia que tenemos hasta por la propia designación de los defensores municipales, porque la defensoría está a cargo de un titular que se llama defensor, no como en las comisiones, que hay un presidente de la comisión. Aquí en los municipios existen las defensorías a cargo de un titular que es el defensor municipal, que dura 3 años y que es designado por el cabildo a propuesta de una terna, ¿no? Que aprueba el mismo cabildo. Entonces, quiero decirte, mi estimado amigo, con este tema, y que es una crítica al sistema, y que es un tema que me ha gustado y que quiero escribir, o que estoy escribiendo, mejor dicho, referente al tema, para cuando llegue el tema de la maestría, alcancemos una tesis, una tesis académica, porque me llama la atención la forma en la que están estructuradas las defensorías municipales. Y entonces, si a nivel estatal tenemos un presidente o una comisión que está vigilando el actuar de los servidores públicos del Estado de México y sus policías, a nivel municipal tenemos un defensor con autonomía que está supeditada al favor del presidente o de la presidenta municipal que esté en turno, porque yo, presidente, te voy a designar a ti para que pues, no me hagas ningún escandalito, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda el tema de la autonomía, sabes? Entonces, para cerrar, me quedo con 3 ideas muy importantes. Autonomía de los órganos defensores de derechos humanos a nivel municipal. El tema de la promoción y protección de los derechos humanos de los servidores públicos como obligación de los servidores públicos, ¿en dónde queda? Y por último, ¿qué va a pasar con la forma en la que los ayuntamientos designan a un defensor, ¿no? Y es más, me quedaría con el nombre, ¿tendría que ser defensor o tendría que ser una comisión municipal, al igual como una comisión estatal? ¿Por qué son comisiones? Porque sabemos que están integradas por diferentes visitadores, diferentes integrantes que se llaman visitadores y que regulan el actuar de todo un órgano autónomo. Pero imagínate a nivel municipal que queda en manos de un solo titular, con su personal que tiene al cargo, pero al final de cuentas personal subordinado, y que pues van a hacer lo que diga el defensor, y el defensor va a hacer lo que diga el presidente o presidenta municipal en turno por el propio procedimiento. Entonces, la perspectiva que quisiera, y que voy cerrando, es que tenemos un marco regulador padrísimo, me encanta, creo que lo lees y te emocionas, ¿no? Y dices, wow, qué número o qué barbaridad de derechos tengo. Sí, pero si nos apegamos a un tema propiamente municipal, en el entendido de que pues el municipio es el que se encarga de brindar los servicios públicos, es el primer respondiente para la seguridad pública, es el que te provee de servicios como el agua potable, por ejemplo, es el primer orden de gobierno al que las personas tienen más cercano para irse a quejar. Y si este orden de gobierno ni prepara a sus servidores, ni capacita a sus servidores, ni les hace saber que tienen un artículo primero constitucional que les obliga a respetar los derechos humanos, no te quiero platicar el número de experiencias que platicamos con otros compañeros que nos encantan los derechos humanos a nivel municipal y que decimos, oye, el servidor público del municipio discrimina, por supuesto que discrimina cuando se acerca una chica transexual o una persona a las oficinas, ¿no? ¿Qué pasa con el servidor público que recoge a la persona que está ejerciendo el comercio en vía pública? Y aunque tenemos un reglamento
de vía pública, por ejemplo, que lleva a cabo un acto de molestia, lo hace sin las mínimas formalidades del procedimiento, ¿no? Y entonces nos vamos así, te puedo enumerar cada una de las cosas que es un municipio y cada uno de los momentos en los que los servidores públicos violan los derechos humanos y que capacitamos, vamos a capacitar, dirá alguien ahí, ah, perfecto, vamos a capacitar, pero ¿qué pasa dentro de 3 años cuando volvemos a empezar? Porque aparte a lo mejor cambió de gobierno el municipio y entonces otra vez volver a empezar, ¿no? Y entonces, como podrás ver, la perspectiva que le damos desde lo local es muy diferente a lo que pudiéramos traer en un marco estatal o en un marco nacional, donde ya hablamos pues de otros escenarios, ¿no? Oye, profe, pero, oye, Alex, fíjate que yo vería un tema, hablas desde el desconocimiento, porque entonces, tú eres abogado, lo defiendes? No, me queda claro que para mí no hay tema, ni para ti tampoco, que eres abogado, y otros escuchas que dirán, yo no tengo problemas, pero el ciudadano de a pie, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa con el ciudadano común? Con el ciudadano que en algún momento no trae una profesión y que va con todo su derecho humano al derecho a la petición, a ejercer este derecho y no les contestan las peticiones y no les atienden sus peticiones. Es más, no les dan ni qué va a pasar con el tema, ¿no? Ningún tipo de respuesta. Entonces, yo veo un escenario bastante delicado a nivel local porque son 3 años de improvisación, 3 años de violaciones y lo más terrible es que aún teniendo un órgano municipal, es un órgano que está supeditado a las órdenes de un presidente o una presidenta y lo que es peor aún, que en algún momento es designado entre el mismo grupo. Entonces pierde fuerza, porque no olvidemos que en los municipios, eh, aunque hay un presidente municipal, tiene un cabildo, ¿no? Y este cabildo es quien le toma las decisiones. Pero ¿qué ocurre? Que la mayor parte de las constituciones de nuestro hermoso país determina un principio de mayoría relativa y de representación proporcional. Entonces el presidente entra con una planilla. Tú votas por el presidente, pero no votas por los regidores. Los regidores ya vienen implícitos con el presidente. Y entonces es parte de una misma cúpula y con ellos hace mayoría. Y entonces, aún teniendo representación proporcional, regidores de representación proporcional o síndicos de representación proporcional, va a indicar que tengamos un ombudsman o un ombudsperson a conveniencia del poder, ¿no? Del que esté en poder en el municipio. Porque todavía a lo mejor a nivel estatal o a nivel nacional vemos que para la designación, pues hay pluralidad y ahí escuchamos en los periódicos y en las redes sociales los comentarios que dijeron sobre la maestra, la doctora Piedra, lo que dijeron sobre algunos otros ombudsperson a nivel estatal. Pero a nivel municipal, es más, ¿cuántas personas saben que tenemos defensorías en algunos estados a nivel local? Entonces, para mí es un tema bastante delicado, es bastante complicado y que vale la pena siempre darle una perspectiva propiamente local a los derechos humanos. Sí, por supuesto. Es hacer énfasis que principalmente en el tema de derechos humanos es que los derechos humanos solo pueden ser vulnerados por la autoridad. Entonces, prácticamente, si tú como autoridad también no pones esa capacitación a tu personal, estás de cierta manera desinformando y vulnerando un derecho humano a la información. Y justamente aquí eso es algo que llama mucho la atención porque, como bien lo comenta mi estimado Alex, pues existe un marco normativo, ¿no? que tú designas como presidente municipal, pero que a la vez traes toda una secuela, ¿no? Una cúpula ya manejada y que por amiguismo, ya en la práctica, pues sí vemos algunas imposibilidades de poder actuar, ¿no? Entonces, escuchamos en las noticias hablar de derechos humanos, en las conferencias mañaneras hablar sobre derechos humanos, todo en este tiempo es de derechos humanos, pero no sabemos realmente qué son los derechos humanos, no sabemos muchas veces cuáles son nuestros derechos humanos, solo sabemos que hay derechos humanos. Y aquí hay una cuestión también bastante interesante, como lo comenta Alex, hay un ombudsman o una ombudsperson que es aquella persona que se va a encargar de proteger y velar por esos derechos humanos
ante el público, está del lado de la ciudadanía o de los gobernados o de los humanos, porque no importa si eres grande, pequeño, aplica para ti con los principios que nos comentaba el profesor. Entonces, pues hay una brecha bastante amplia y que sí, efectivamente, principalmente es cada 3 años tener que remodelar este comité o cada 6 años en caso de que se continúe con esa administración. Y aparte es una nueva estrategia, es dinero, es nuevas personas, es una estructura burocrática que, digo, es casi imposible de mover en 3 años o en 6 años, ¿no? Y eso sí es una pauta bastante amplia. Entonces, considero que sí es efectivamente un tema que se debe de abordar. La verdad es que muy interesante este tema que comentas. Y también, bueno, comentarle aquí al público, bueno, esta nueva paradoja de los derechos humanos, como lo decía en un principio, pues tiene muchas aristas, es bastante amplio. Su campo de amplitud, pues no lo podemos dimensionar en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas críticas, ciertos autores que dicen que se deben de adecuar, es un derecho que viene a reformar, otros están en contra, y bueno, muchas aristas. Pero en el tema local, en el tema municipal, efectivamente, pues respetar los derechos humanos de una persona, de un ciudadano. Por ejemplo, tú que nos ves, ¿cuántos derechos humanos reconoces o tienes acceso? Efectivamente, al 100%. ¿No? Y hablemos del derecho humano a la vida, el derecho humano a la expresión, el derecho humano a ser escuchado, al debido proceso, ¿no? Y son bastantes derechos humanos a la vivienda, ¿no? Por ejemplo, vivir en una vivienda digna y decorosa, te lo marca la propia Constitución Federal, pero bueno, efectivamente la autoridad a veces no puede cumplir con ciertas obligaciones que le marca la Constitución. Pero qué tema tan interesante estamos abordando ahorita. No sé, ¿cómo, cómo, cómo ves una propuesta para poder hacer este cambio en la administración municipal? Gente que es encontrarle el hilo negro, ¿no? Diría la gran frase. Creo que es un tema bastante complejo, evidentemente. O sea, ya reconocimos el problema, ya lo tenemos. Ya reconocimos el contexto social, ya lo tenemos, ¿no? Ya tenemos la hipótesis de nuestro problema, también ya lo tenemos. Efectivamente, ahora, ¿cuál sería la solución? Fíjate que vería dos temas muy importantes. Uno de ellos sería cómo podemos abarcar desde la población, ¿no? Es decir, si no podemos controlar que cada 3 años estemos haciendo una renovación gubernamental y tengamos nuevos empleados cada 3 años y nuevos empleados cada 3 años y así, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues entonces vamos a darle la vuelta a la hoja y es urgente que los órganos defensores de los derechos humanos no solamente nos quedemos con la idea de la defensa de los derechos humanos, sino que nos vayamos con el tema de la promoción. Y dirán muchos por ahí, está muy fácil, ahí está la aplicación, o ahí está el internet, hoy todo el mundo sabe. No, no, no. Tú y yo sabemos que va más allá. Va más allá a que les pongamos una diapositiva que diga, conoces tu derecho humano, ¿no? Y le pongamos los 28 artículos de la Constitución, ¿no? Va mucho más allá a que les digamos uno por uno, oye, acuérdate que tienes estos derechos. Va mucho más allá porque no es aprendértelos de memoria, ¿no? Sino comprenderlos, ¿no? Si me dices, oye, tengo un derecho, por ejemplo, un tema que vuela mucho a la cabeza del artículo cuarto, ¿no? O el derecho humano a la personalidad, ¿no? Al libre desarrollo de la personalidad. ¿Y cómo debo de entenderlo yo? ¿No? ¿Cómo debo de entenderlo yo, alguien de 18 años, alguien de 15 años, alguien de 60 años? ¿Cómo lo debo de interpretar? ¿No? Y entonces, porque ya me dijiste que mis derechos humanos están en la Constitución, cualquier ciudadano abre la Constitución y los lee y dice, oye, ¿qué onda? ¿No? Yo creo que sí dependería mucho que podamos empezar a educar a la gente en materia de derechos humanos. Y no diría, corrijo, elimino la palabra educar y me quedo con la palabra instruir. Yo creo que valdría la pena instruir a la propia gente como contrapeso
a lo que la propia autoridad. Y alguien me diría, oye, este ya está soñando con el elefante blanco. A lo mejor sí, a lo mejor pareciera que me estoy echando un buen churro. Dentro de mi libro de desarrollo de la personalidad, me estoy echando un churrito. Y a lo mejor en ese tema digo, ¿sabes qué? Que sí, sí tienes razón, ¿no? Sin embargo, sí o sí se tiene que hacer. Porque, vuelvo a repetir, si nos fuéramos a la propia capacitación de los servidores públicos, bueno, ya capacitamos a estos, y el próximo año otra vez, y conste que no podemos capacitar a los servidores públicos en 20 minutos, ¿no? O sea, no es como de, a ver chicos, siéntense, artículo primero, artículo, no, no, es toda una capacitación integral, ¿no? Es más, con el propio tema del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Recuerdo mucho una nota que fue muy famosa en el año 2015, donde el presidente municipal de Acapulco, de aquel entonces, había emitido una circular y que decía, a partir de ahora, por el tema del calor, las mujeres utilizarán únicamente falda y los hombres únicamente pantalón, ¿no? Entonces, chis, ¿no? Y era circular de gobierno, porque pues el presidente municipal ni por acá enterado con el tema del libre desarrollo de la personalidad. Y dejó pasar un tema así, y no me preocupa el presidente municipal, él es el político, me preocupo de los asesores que trabajaban en ese gobierno, ¿no? Entonces, imagínate que no puedes capacitarlos de la noche a la mañana, pero valdría la pena sí o sí apostarle una capacitación social a la gente, ¿no? Para cuando dijeras, oye, vengo a presentar mi derecho de petición, sí, solo que recuerda que mi derecho de petición viene implícita un derecho, una obligación de contestación de la autoridad, ¿no? Si no está estando operando una afirmativa ficta, no sé, ¿no? Entonces, vámonos por esa vía, porque, o vámonos por un órgano defensor de derechos humanos que sí esté al pendiente, ¿no? Que sea, ¿por qué no? Nombrado a nivel estatal para el municipio, por ejemplo, ¿no? Son como el tema de las contralorías, ¿no? Jamás vamos a ver que pase nada a nivel federal, estatal o municipal contra un presidente, contra un servidor público que no sean del grupo, porque, oye, el contralor es designado por el presidente municipal, el secretario de la Contraloría del Estado es nombrado por el gobernador y el secretario de la Función Pública, pues nombrado por el presidente. No, vaya tema, vaya control interno, ¿no? Entonces, creo que a nivel estatal debería de ocurrir, a nivel municipal debería de ocurrir una situación muy similar, en donde nos vayamos, o por si una verdadera capacitación, ¿no? Fíjate que te iba a comentar, no sé si te tocó que en algún momento me estaba postulando para ser el defensor de derechos humanos, ¿no? Y entonces, en ese tema, traía uno de mis proyectos era emitir una cartilla de los derechos humanos y proporcionársela a la gente, ¿no? Y entonces dirás, oye, pero te estás contradiciendo, tú me dijiste hace ratito que no sea nada más suficiente. No, espérame. No era como de llegar a dejártelo en tu casa, sino de, oye, ¿no? Autoridad auxiliar, autoridad vecinal, padrecito de la iglesia, dame oportunidad de entrar a tu colonia y enseñarle el tema de derechos humanos, ¿no? Era una tarea titánica. En Naucalpan tenemos 137 colonias, 18 pueblos, 70 y tantos fraccionamientos. Sin embargo, creo que es bien importante empezar a dar pasos, ¿sabes? Porque lo peor de ahora es que dices, vi la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México que decía, en promoción de los derechos humanos, voy a pagar 50,000 pesos para quien diseñe la mascota o la imagen, la mascota o la imagen institucional, no recuerdo bien, de los derechos humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y dije, alguien que me explique en qué manera estás promoviendo derechos humanos haciendo un leoncito o un tigre, un ajolote de la comisión, ¿no? Ay, no, pero no me digas eso, Alejandro, ahí está una página de internet donde vienen tus derechos y hasta cursos gratis, ¿sí? ¿Y qué pasa con la gente de Tenango del Valle? ¿Qué pasa con la gente de Toluca, en las orillas de Toluca? ¿Qué pasa con, con estos municipios donde, oye, el tema de la computadora sería un lujo, ¿no? ¿Cómo se los hace saber? Es más, Naucalpan, que estamos pegaditos a la Ciudad de México, ¿cómo se los hace saber a la gente que no tiene acceso a esa computadora, ¿no? Alguien dirá, ya es muy fácil. Pues sí, para los chamaquitos, pero para los adultos que son los que van a ejercer, ¿qué pasa con ellos, no? Entonces, yo creo que sí, no deja estar el hilo negro, pero sí es urgente irnos por el tema de las capacitaciones a la gente. Y un segundo momento sería ir por una verdadera, un verdadero órgano autónomo de derechos humanos a nivel local para poder atender el tema. Con esos dos temas me quedaría. Perfecto.
No, sí, por supuesto, concuerdo contigo. Es importante que, bueno, se modifique esta manera de designar algunos cargos, ¿no? Que si bien, por ejemplo, a nivel federal, pues el presidente manda una turna, el Senado la aprueba, para el caso de ministros o para el caso de la Fiscalía, que es un órgano autónomo, incluso para la Comisión Nacional de Derechos Humanos también es un proceso, pero ciertamente son luego dudosos los puntos porque, pues, si tienes la mayoría en el Parlamento, en ambas cámaras o la mayoría de los senadores, bueno, pues obviamente tenemos un apoyo total. Que sí estamos viviendo, la verdad, un estado de democracia en algunas cuestiones, por ejemplo, en cuestión electoral, como el Plan A que se presentó o esa reforma, pues sí, sí, se vino abajo y ahorita viene el plan B, ¿no? El plan B de parte del presidente y que viene estructurando una serie de reformas al interior del instituto. Pero bueno, esos son Claro. temas para otro canal, otro tema bastante amplio que también podríamos abordar. Pero el punto es que para este caso, como dices, bueno, lo manda el presidente municipal, pero ya lo trae palabrado con el cabildo y pues no hay duda, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en Quintana Roo me ha tocado ver que hay ciertos cabildos, pues que muy raro, la verdad, quien vota en contra. O sea, es muy raro ver en cabildo quién vota en contra de. Claro. Pero bueno, eso yo creo que sí, sí, sí estaría bien, pues mínimo poner ahí un candado que sea el gobierno del estado quien pueda tener solo esta facultad, no se les delegue como a los municipios en dado caso y que solo sea uno homologado, que se haga a través de la Cámara de Diputados local. Tal vez sería un mecanismo o una encuesta, ¿no? En el municipio, qué sé yo, existen muchas cuestiones que se deberían de estudiar, pero pues sí, sí es urgente, como comentas, es urgente cambiar este procedimiento más por el tema de derechos humanos. Sí, Entonces, se vuelve todo un tema bien complicado. Y para que le podamos dar esa perspectiva a las políticas municipales de derechos humanos, porque de lo contrario estamos ahí pausados. así es. Pues la verdad es que, bueno, a ustedes déjenos en sus comentarios qué opinan a través de este tema que nos acaba de compartir el profesor, este tema municipal. Coméntenos cómo ven la perspectiva de los derechos humanos en su municipio o en su entidad federativa, qué opinan. Es importante que nos empiecen también a generar estos comentarios. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, que es donde se comparten estos espacios y ayúdenlo a compartir con las demás personas, amigos, familiares y crezcamos como comunidad. También tú puedes participar en un programa, mándanos un mensaje y estamos abiertos para cualquier tema que tenga que ver con la vida pública y política de nuestro país. Entonces, algo más para despedir, mi estimado profesor. Pues gracias, agradecerte la amable invitación a este espacio, síguelo fomentando, estaremos haciendo lo propio con nuestros compañeros, por supuesto, para que sigamos haciendo que canales diversos como este tengan la suficiente apertura. Hay que aprovechar la democratización de las redes y para finalizar es pues exhortar a aquellos estudiantes del derecho que todavía estén en universidades, desde luego, pues puedan empezar a echarle un ojito a lo local. Hay muchos temas de investigación muy interesantes a nivel local, no todo es el derecho penal, ¿no? Sino que hay muchos temas a nivel local, a nivel municipal, que vale la pena escribir y poder generar mucha doctrina en este respecto. Y pues muchas gracias y el mejor de los éxitos para este canal. Muchas gracias. Y bueno, pues entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. El día de mañana vamos a estar hablando sobre la conferencia de la CELAC, este importante cumbre que se llevó a cabo en Argentina hace 2 días. Y bueno, que es un tema que también tenemos preparado para platicar en este canal, pero eso lo vemos mañana.
Te agradezco mucho, profesor. Espero que me puedas A aceptar tus otra órdenes. invitación. Y bueno, pues un saludo a todos y todas. Hasta luego, buena tarde. Anyone you say,